¿Qué tal? Buenas noches tengan todas y todos. Hoy es 11 de mayo del 2021. Son las 11 en punto de la noche, transmitiendo desde México para el mundo. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis activos de temas de interés de actualidad. Mi nombre es Rodolfo Julián del Moral Rivera y me acompaña mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, muchas gracias. Gustoso aquí de saludarte nuevamente en un nuevo episodio de Equilibrio y listo para platicar acerca de los temas complejos que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país. Bienvenidos a Equilibrium, gente. Muy bien, pues bueno, tenemos igual que los demás capítulos y muy orientados, dos de ellos al tema de las elecciones que se aproximan el 6 de junio. Ya solamente faltan 4 domingos para las elecciones, Carlos, y pues bueno, cada vez está más hirviendo estos temas, pero bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Adelante, bienvenidos. Muy bien, primer tema que está ahora sí que en boca de todos los medios, en boca de todos los mexicanos, Andersel y las tarjetas rosas del norte o tarjetas norteñas rosas del candidato del PRI para gobernador Adrián de la Garza en Nuevo León. Recordemos que, bueno, en esta semana ha habido muchos dimes y diretes, muchas participaciones de todo mundo sobre un tema que es un pequeño alfiler en todo este pajar de elección en Nuevo León, el tema de las tarjetas norteñas. ¿Cómo ves todo este contexto, Carlos? Mira, Rodolfo, a mí me parece un tema un poco trillado ya, el tema de las tarjetas, los apoyos sociales, las campañas para beneficiar a ciertos sectores, tarjetas rosas, muy dirigido a, a las mujeres, a las madres de familia, apoyando ahí este sector de la sociedad, una postura bastante recia por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, citando en la mañanera de hoy por la mañana que claro que va a meter la mano, que claro que no puede quedarse sin opinar y sin señalar el hecho de que se estén utilizando este tipo de estrategias para dirigir el voto. En mi opinión personal, es una estrategia que se ha venido utilizando por diferentes partidos, el propio movimiento que representa a Andrés Manuel López Obrador ha hecho uso sin medida de este tipo de- de estrategias, de este tipo de actividades, apoyando a diferentes sectores con recursos ahí mensuales para adultos mayores, para jóvenes que están estudiando. Me parece que el presidente está perdiendo objetividad eh, en acciones o de ver lo que una forma declarada de buscar ya candidatos, perdón, candidatos de, eh, para tu opinión al respecto. Sí, mira, el tema aquí, complicado, es cómo ver las cosas desde cierto punto de vista, me conviene sí, cuando no me conviene no. Recordemos que al final, todos los programas sociales que está trabajando Morena son programas, llamémosle clientelares, donde a base de apoyos oficiales del gobierno se está generando una lealtad política a un partido, que es el partido oficial del presidente en este momento, el Movimiento de Regeneración Nacional. Recordemos que muchos candidatos para gobernador salieron de los delegados del gobierno federal que puso para coordinar estos programas de apoyo. Luego entonces no se entiende, este, solamente cambiándole un poquito el nombre y cambiándole un poquito el orden de las cosas, al final es lo mismo. Todos los apoyos para estudiantes, para adultos mayores,
para los niños menores de 4 años, para créditos a la palabra, etcétera, etcétera, tantos programas sociales que ha implementado el gobierno actual, pues prácticamente lucirían ser similares a lo que estaba proponiendo Adrián de la Garza, que ahorita estaba dando una tarjeta sin fondos, con la promesa de que si votaban por él, pues ya iba a poder implementar ese programa. Pero bueno, digo, al final entran muchas situaciones que nos sacan totalmente de nuestro pensamiento tradicional. Un presidente interviniendo en las elecciones y de manera tan puntual y tan señalada, incluso él mismo diciendo, claro que estoy interviniendo porque estoy denunciando una injusticia. Sí está bien como ciudadano, pero cuando el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se para cada mañana en ese lugar para exponer los avances del gobierno federal, está tomando una investidura, no una situación personal. Entonces, bien complicada la situación, Carlos. Sí, Rodolfo, yo quisiera recordar que en el 2018, durante el cierre de la campaña por la silla presidencial, el candidato del PAN, Ricardo Anaya, propuso por ahí una situación similar, un apoyo similar denominado el ingreso básico universal, donde por el simple hecho de ser mexicano tenías acceso a cierta cantidad mensual que te estaría proporcionando el gobierno. Entre comillas, el gobierno, sabemos que los fondos pues salen de la recaudación. Eh, Él citaba varios economistas, eh, gente que sabe bastante de este tipo de situaciones y bueno, referenciaba varios de los pros que tendrían este tipo de apoyos. En este momento lo que está proponiendo de la Garza en Nuevo León es direccionado a un solo sector de la población. Lo que proponía Anaya reiteraba que era para todos, absolutamente todos, sin distinción de género, de edad, de educación, de estrato social, y esto traía como beneficio que todas las personas fueran sujetas a ser candidatos a una línea de crédito. Referenciaba que esto tendría que, a la larga, acabar con la pobreza extrema, referenciando que todos los ciudadanos iban a tener este beneficio y iba a romper precisamente con sensación o con esta programa clientelar, porque se iba a romper o se iba digamos, a eliminar ese factor que iba a hacer beneficiar solamente a un sector de la sociedad. Insisto, no es un tema nuevo, muchos candidatos han hecho este tipo de acciones, el propio López Obrador actualmente tiene en funcionamiento varios. Que finalmente la señal que ellos transmiten a todos los votantes es no dejemos que se pierdan todos los avances, entre comillas, que llevamos hasta ahora con el movimiento Regeneración Nacional, de alguna forma remarcando que si la sociedad mexicana decide cambiar o decide votar por otro partido, por otro representante, este tipo de apoyos podrían verse mermados y de alguna forma se considera como una amenaza para todo ese sector de la sociedad que hoy día se recarga en esos ingresos que les llegan mensualmente. Adicional, que eh, está muy abierto el tema de que dieron un avance por 3 meses o 6 meses en algunos casos, en algunos programas sociales como adelanto, que previo a las elecciones se antoja o se mira como una situación de te recuerdo que aquí estoy, te recuerdo que yo te apoyo, y bueno, esto se puede terminar en la medida que ustedes decidan cambiar la elección por el partido en el poder en este momento, Rodolfo. Muy complicados estos temas, digo, al final el fomento económico lo necesita el país, pero orientado de alguna manera correcta. Tanto se habla de los apoyos que dice los contrarios al presidente, a los dinis, a la gente que no trabaja y que ni estudia. En cambio, los pagos que les dan a los practicantes de medicina son risibles.
ese tipo de comparaciones preocupan porque al final un dinero que el gobierno invierta debe ser de esa manera, invertir para apalancar trabajo, para apalancar inversión, para apalancar trabajo económico. Tal pareciera que solamente son, como dices, programas clientelares y pues así complicado avanzar. Ahorita hay un candidato para reelegirse como alcalde en Miguel Hidalgo, allá en la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, trae una tarjeta violeta, que es exactamente lo mismo, y de eso no ha hablado el presidente López Obrador, porque es del partido Morena. Entonces, es difícil entender que cuando veo hacia el frente sí señalo, y cuando veo en la casa, pues no señalo. ¿Cuántos temas están pasando? Digo, aparte de este tema de las tarjetas, tema del metro, donde hay gente de Morena que estuvo en el gobierno, que se estuvo trabajando, el tema del diputado que hablábamos por fuera del aire, de Morena, que también tiene ahí los temas de pederastia y que trataremos en otro capítulo, y pues complicado, o sea, el liderazgo moral del presidente se está viendo muy lastimado este año, no directamente por él, pero cuando eres permisivo en ciertas cuestiones con la gente que andas y cuando solamente ves la paja en el partido ajeno, pues resulta complicado entender todo esto, Carlos. Sí, Rodolfo, existe otro término con respecto a este mismo tema que se llama la trampa de la pobreza, donde los programas sociales que van designados o dirigidos a este tipo de sector de la sociedad caen en cierta zona de confort y deciden no indirectamente no buscar mejorar su condición financiera para evitar que se les quiten este tipo de apoyos. Entonces, bueno. Finalmente, el presidente se ve fuera de su discurso una vez más, otro capítulo volviendo a citar el mismo tema. Lo que tú comentas, el paternalismo con el que defiende a la gente dentro de su partido, a los candidatos, suena a una preferencia sin una lógica o sin una formación o sin un criterio adecuado, ¿va? Se mencionaba acerca de que con Salgado Macedonio, por ahí en el estado de Guerrero, se habían apegado a las normas, a la ley, para quitarle o retirarle la candidatura por la que estaba contendiendo, y ahora con la parte de Nuevo León, con los candidatos que abiertamente cita el presidente que en efecto está metiendo la mano, que no puede quedarse con los brazos cruzados. Sin embargo, existen instituciones designadas para llevar estos controles que si bien han hecho eh, su papel en diferentes entidades, me parece que el presidente está viéndose de alguna forma ansioso por intervenir, por tumbar. Recordemos que los dos candidatos que están como punteros en el estado de Nuevo León no pertenecen a Morena, y la candidata por la gubernatura del estado norteño se ha visto involucrado en diferentes escándalos por ahí con grupos de trata de blancas, que en primera instancia se negó rotundamente y posteriormente salió a dar la cara a declarar que se había equivocado, que lo negó en primera instancia porque se puso nerviosa, que posteriormente lo pensó, lo analizó y tomó la decisión de compartir la realidad, la verdad, y citó que se equivocó y que como cualquier persona que está en una situación de un error, viene a levantarse. Esto no se ha reflejado en las encuestas, Rodolfo, en Nuevo León, y la gente regiomontana tiene cierto resentimiento abiertamente por Andrés Manuel. Se citaba por ahí el peso que tiene Nuevo León como una entidad, como un estado que aporta una cantidad importante de dinero a la federación, y por este factor se pudiera interpretar que el presidente está metiendo la mano para poder empujar de alguna forma a su candidata. Sí, luce muy complicado el entorno de estas elecciones. Como bien comentas, de los 7 candidatos son 3 los que están peleando. Samuel García, que empezó en cuarto lugar y ahorita ya
marca la tendencia que ya está en primer lugar, pero bueno, su perfil lo conocemos, fuera del contexto de la realidad del mayor grupo de mexicanos, y se menciona que tiene temas ahí de dinero de procedencia dudosa. Algunos comentan de grupos delictivos y otros del tema de este lavado de cuello blanco de los factureros, donde justifican ciertos dineros mediante diferentes empresas que no están realmente constituidas. Entonces, grave esa situación, ya las autoridades están investigando esa parte y el tema de Adrián de la Garza y él exponiéndolo por ayudar a las mujeres, obviamente un discurso muy político, pero al final, pues dos candidatos emproblemados. También se habla que Adrián de la Garza tiene ciertos nexos con Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Bueno, bien complicado. La candidata de Morena, Clara Luz Flores, pues con este tema de Nexium, ¿no? Una red supuestamente de cursos de superación motivacional, donde ella estaba muy, muy metida y terminó siendo un escándalo de trata de blancas muy, muy importante a nivel mundial. Entonces, ¿qué le depara a Monterrey? Digo, a todo Nuevo León. Bien complicado con los candidatos punteros, pues la realidad es que ni a cuál irle. Y aquí pareciera que a López Obrador no sabemos si realmente quiera empujar la candidatura de su gobierno, de su gobernadora, que podría ser. Más bien pareciera que está desarmando todo el tablero para hacer un cambio político por lo que más le interesa a él, que es la Cámara de Diputados. Y pues como siempre, insistir, yo creo que sería un error darle 100% del poder a cualquier persona y hay que votar por personas y no por partidos, sino darle carro completo, Carlos. Correcto, correcto, Rodolfo. Yo aquí, mi perspectiva para tratar de cerrar el tema es lo que se percibe por parte de el presidente Andrés Manuel es desacreditar a los principales competidores o los punteros, los contendientes por la gubernatura. Me parece que de mala forma, cada uno de los candidatos como Adrián, como Samuel, han hecho sus campañas. Todos sabemos cuál es la postura de Samuel, todos sabemos cuál es el perfil. Tiene un gran arrastre en Nuevo León, hay mucha gente que lo sigue y el resto de los partidos pues se van quedando, ¿va? Eh, a mí me parece que el presidente debería mirar desde la gradería donde le corresponde estar, sí, ¿por qué no supervisar, hacer alguna recomendación, pero no aprovechar la maquinaria que representa la mañanera para sacar partido de este tipo de situaciones? Finalmente, me parece que el presidente busca desviar un poco la atención sobre temas de relevancia superior, como el tema de las víctimas este accidente lamentable que sucedió a principios de la semana pasada, donde perdieron la vida por lo menos 25 personas y bastantes más se encuentran por ahí todavía recibiendo atención médica. El presidente, en mi criterio, debería enfocarse en los temas que realmente le deberían representar eh, temas importantes dentro de la mañanera donde estuviera empujando, donde estuviera declarando un seguimiento o un crecimiento y cuáles son las actividades que van a desarrollarse. Me parece que es una especie de cortina de humo. Se hablaba por ahí del término caja china, que no es otra cosa más que esto. Sucede alguna situación por la que compromete la estabilidad del Estado y salen algunas cosas siempre por aparte. En cuanto a estos dos candidatos en Nuevo León, por ahí la gente de la oposición de Andrés Manuel citaba que el presidente era quien había empujado este tipo de investigaciones por parte de las autoridades. Sin embargo, la gente propia al interior de Morena citaba que entre ellos mismos, hablamos entre Adrián de la Garza y Samuel, habían impuesto denuncias el uno contra el otro y que al parecer no tenían presupuestado que dieran fruto al nivel que están levantando expectativa en este momento. Entonces, vamos a esperar a ver qué sucede. Estamos a escasas semanas de que se dé la votación y esperemos que pueda
llevar a un desenlace lo más democrático posible. Ok, de mi parte, cerrando este tema, Carlos, yo creo que ninguna persona está por encima de ninguna institución ni de ninguna investidura. El presidente López Obrador debe tomar esa posición equilibrada, esa posición al margen de las elecciones y dejar que el pueblo decida, como él le nombra el pueblo sabio, para que realmente ellos sean o nosotros seamos los que decidan. Y dos, el presidente López Obrador debería acercarse a un asesor importante, debería escuchar a López Obrador del 2006 y tomar esos consejos que ese López Obrador de oposición le hacía a los presidentes de la República, y pues con eso avanzaría mucho democráticamente este gobierno, Carlos. Pero bueno, pasamos al segundo tema. Eh, en una, bueno, de las tres ciudades más importantes, ya hablamos de la Ciudad de México, de Nuevo León y bueno, de Jalisco, la zona metropolitana de Jalisco, pues bueno, sabemos que ahorita Enrique Alfaro está a mitad de su gobierno, no va a haber elecciones en ese sentido en Jalisco, pero sí va a haber elecciones de presidentes municipales en todo Jalisco y pues principalmente luce importante la zona metropolitana de Guadalajara y el tema de cómo se ha ido dando todo el desarrollo de las campañas para presidente municipal de Guadalajara, Carlos. En este tema, ¿cómo has vislumbrado el desarrollo de estas campañas? Bueno, Rodolfo, en el estado de Jalisco como tal, desde hace algunos años, se ha arraigado la Fuerza Naranja, el Movimiento Ciudadano. Recordemos que Enrique Alfaro toma la alcaldía del municipio de Tlajomulco, posteriormente es alcalde de Guadalajara y bueno, estamos ahorita en su periodo donde está gobernando el estado. Y bueno, parece ser que ha dejado detrás de él una estela o un camino sembrado para que Movimiento Ciudadano, los candidatos de este partido, continúen el arraigo en zona metropolitana de Guadalajara. Hablamos de Pablo Lemus, que ya fue alcalde de Zapopan. Hablamos también, bueno, para la parte de Zapopan actualmente que está contendiendo por ahí Juan José Frangé, un empresario que tiene un renombre dentro de la sociedad, por ahí es el dueño de una franquicia de restaurantes. Concreto en Guadalajara, recordemos que el contendiente más fuerte con el que está compitiendo en este momento el candidato de Movimiento Ciudadano, que es Pablo Lemus, es el propio Carlos Lomelí, quien finalmente contendió por la gubernatura frente a Enrique Alfaro en las pasadas elecciones para gobernador. Me parece que el resto de los partidos van a aparecer en la boleta, tienen por ahí arraigado a todos sus votantes o todos sus partidarios. Sin embargo, la pelea real va a estar entre Movimiento Ciudadano y Morena. Dos candidatos que tienen perfiles distintos, sin embargo, como se ha venido citando en los últimos capítulos que hemos estado abriendo aquí al público, el candidato de nueva cuenta por Morena, Carlos Lomelí, tiene un pasado un tanto oscuro por ahí con el tema de la compra de las medicinas y la reventa a sobreprecio para el gobierno. Entonces, hay mucha expectativa en cuanto a estos dos candidatos. Me parece que tiene cierta ventaja por ahí Lemus, quien si finalmente hizo un papel medianamente aceptable en Zapopan, le da más fuerza y con el respaldo que le da la gubernatura. Por ahí parece ser que el presidente Andrés Manuel está buscando que sus candidatos se posicionen en situaciones o en puestos clave dentro del país para poder tener un poquito más de poder y de fuerza finalmente desde Palacio Nacional. ¿Cuál es tu impresión, Rodolfo? Son unas elecciones diferentes al resto de la República. Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara, con todos sus municipios conurbados, tienen tareas bien importantes en seguridad, materia económica y los temas
que han golpeado a Jalisco desde el año pasado. Pero aquí, digo, para empezar, a diferencia de las demás entidades, no va ningún partido en coalición. Hay tantos rompimientos locales que hacen tan diferente Jalisco de las demás entidades del país. Son 14 candidatos, principalmente, como bien dices, Pablo Lemus Navarro, que él ni siquiera era pensado para esta elección. Estaba pensado la reelección o la búsqueda de la reelección de Ismael del Toro, pero pues como sabemos, por un tema personal, ahí una enfermedad de su hija, tuvo que bajarse del barco, y en un evento de unidad de Movimiento Ciudadano, pues bueno, ya nombraron a Pablo Lemus como el candidato, que al final es de los mejores posicionados, en busca de fortalecer lo que todavía tiene Movimiento Ciudadano y que ha construido en Jalisco, que pues la verdad es su principal bastión a nivel nacional y que le da mucho juego a este partido fundado por Dante Delgado. Y bueno, ahí vienen complicaciones en ese tema, y el gobernador Enrique Alfaro va a poner mucho de sí para que siga ganando poder su partido. No puede perder ahí lo que llevan ganado. Carlos Lomelí, como bien dijiste, tiene mucho capital político por el hecho de ya estar participando en varias elecciones. Ya participó para gobernador, no ganó, pero tuvo un papel bueno, digamos, en números de votos y con complicaciones. Y todos los demás partidos, pues bueno, creando complicaciones, porque al final, hablando del voto útil, del convencimiento de gente, de revolver tantos candidatos en una zona tan grande donde están pegados varios municipios, donde hay candidatos para diputados locales, diputados federales, alcaldes, pues hay una confusión para el electorado. Incluso llaman la atención partidos locales que han surgido, como el partido Somos, como el partido Futuro, como el partido Hagamos. Son varias participaciones que complican y que hacen una licuadora de opiniones, de intereses, y que va a tornarse difícil, porque al final ese electorado que no está todavía convencido, pues puede distraer su voto en candidatos que a lo mejor no representen ni siquiera una regiduría, o que balanceen para que haya una regiduría importante de otros partidos. La verdad, muy, muy complicado visualizar cómo va a terminar esto en Guadalajara, pero sí vemos muchos temas, muchos retos que hacer por quien gane las elecciones, pero obviamente todo cargado entre Pablo Lemus y Carlos Lomelí. Sí, Rodolfo, aquí hay un punto bastante interesante, la inseguridad que estamos viviendo en Jalisco durante los últimos años. Ha habido atentados contra fiscales, ha habido en Puerto Vallarta hace algunos meses por ahí el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, donde prácticamente el Estado ha sido secuestrado por gente de las organizaciones delictivas. La Guardia Nacional está hoy día en las calles de la ciudad. Ves, es muy común ya ver comandos, ver caravanas de camionetas, de tanquetas por parte de la Guardia Nacional. Sin embargo, esto no ha generado un factor determinante para que el tema de la inseguridad baje. Tenemos movimientos, marchas, protestas constantemente sobre desapariciones, sobre ajustes de cuentas, algunos que parecieran ser casi como montajes, ¿va? Que independientemente de bajo qué circunstancias se hayan dado, de repente desaparece una familia completa, aparece una niña menor de edad por ahí sola y a los días aparecen los padres, no se abre realmente el tema a la opinión pública, solamente salen a dar la noticia de que están con bien y este es uno de los casos en los que mejor ha tenido un desenlace. Actualmente tenemos uno que sucedió hace pocos días que ya lo vamos a tratar más adelante, pero es uno de los factores más complejos, uno de los retos más grandes que tiene cualquiera de los candidatos que vaya a tomar la presidencia municipal de Guadalajara y bueno, del resto de los municipios. Otro factor importante en los últimos
6 semanas ha habido bastantes incendios en las zonas de reservas federales de la primavera, que ha generado un descontento en la sociedad. Dentro de la zona metropolitana de Guadalajara se percibe a cualquier ciudadano tapatío que le preguntes cuál es su opinión, te va a decir, son los particulares, con el visto bueno o con el padrinazgo de las autoridades. Hace nada más 3 días, el día sábado, hubo una contingencia ambiental muy fuerte en Guadalajara por la tarde del día sábado que generó la primera lluvia de la temporada, donde hubo pues bastantes recaídas. Por ahí supe de personas que habían tenido ya la fortuna de salir del COVID-19 y bueno, con este tipo de incidentes, de contingencias ambientales, considerando que el tema de la vacunación va muy, muy lento también, pues se abre un riesgo mucho mayor, ¿va? Sabemos que los semáforos actualmente están mucho más aceptables, pero en la calle se sigue percibiendo que hay una cantidad de gente que está padeciendo esta enfermedad muy amplia. Podría continuar citando diferentes aristas, el tema de la educación, el tema de la inseguridad, el tema del agua potable, que también es un factor donde están suministrando o habiendo bloqueos de agua en algunas ciudades. Hay 2 días de agua por 2 días de sequía absoluta, te cierran la llave para administrar y poder alcanzar. Diferentes factores en los que tiene que empezar a trabajar el gobierno que vaya a quedar al frente del municipio en las siguientes elecciones del mes de junio. Entonces, volvemos a recapitular que debemos pensar, que debemos analizar el voto, que no nos dejemos llevar por la fuerza política que ya traen por el arrastre de los partidos. Sabemos que los punteros hoy es Movimiento Ciudadano, muy arraigado en el estado de Jalisco, y por otro lado Lomelí, con todo el respaldo del presidente. Esa es mi opinión, Rodolfo. Eh, La importancia del municipio de Guadalajara es fundamental para la transición que viene después del gobierno de Enrique Alfaro. Es tan importante Guadalajara que fue cuando Enrique Alfaro tuvo este gobierno, cuando ya se pudo catapultar para ahora sí ser gobernador del estado de Jalisco. Es una plaza súper importante, es el municipio más importante junto con Zapopan. Igual toda la zona metropolitana tiene su nivel de importancia, pero estos dos municipios son los que le van a dar balance a las elecciones de gobernador que serán en 3 años más, y pues va a ayudar a Jalisco también en su participación a nivel nacional para todo lo que venga en esas elecciones. Entonces es fundamental estas elecciones o esta elección de presidente municipal de Guadalajara para Enrique Alfaro y para López Obrador incluso, porque el posicionar a Carlos Lomelí también podría catapultarlo como un verdadero aspirante a ganar la gobernatura de Jalisco en 3 años. Entonces, importante estas elecciones, pareciera que es cualquier elección de ayuntamiento, pero sabemos que no, vienen en juego muchísimas cosas. Y bueno, comentaste cosas bien importantes, el papel que tiene una organización delictiva de Jalisco y que tiene un papel importante a nivel nacional, y pues no olvidar el asesinato de un exgobernador inmediato. Digo, no son cosas menores, son cosas muy, muy, muy complicadas que dentro tanto que hemos vivido del 2020 y 2021 pareciera que se olvidan, pero son elementos súper importantes, Carlos. ¿Cómo concluyes esta parte? Elecciones en Guadalajara, no nos dejemos llevar de nueva cuenta por el arrastre que tienen por ahí ambos candidatos. Yo me puse a investigar acerca de las propuestas que trae tanto Lemus como Morena, que finalmente, si alguien está pensando en el término voto útil, pues tendría que pensar en decantarse por cualquiera de estas dos opciones, considerando que el resto de los candidatos van muy atrás en cuanto a la preferencia de las encuestas. Yo insisto en que el voto debe ser pensado. Hay algunos candidatos que traen muy buenas propuestas. De alguna forma, Lemus hizo pues una tarea medianamente aceptable en Zapopan. Por ahí es una figura que los opositores de Lomelí
perdón, los opositores de Lemus citaban que este personaje ha estado migrando en diferentes alcaldías y está buscando de alguna forma crecer o vivir del erario. Bueno, recordemos que esa precisamente es la función de estas figuras de los gobernantes. Y como bien mencionas, estas elecciones para alcalde es la antesala para tener bases sólidas para la gubernatura, donde de alguna forma sería una llave directa para nuestro presidente para hacerse con un estado como es Jalisco, dentro de los tres más importantes a nivel nacional, y poderlo sumar a la lista de posibles gobernadores por parte de Morena. Muchas cuentas que dar por el actual gobierno. En los últimos 3 años que ha estado ahí Enrique Alfaro, ha habido un incremento considerable en el tema de la inseguridad, en el tema de factores sociales, muchas cuentas que tiene que dar, y también el desempeño de Alfaro de alguna forma da respaldo o se lo quita a los candidatos de Movimiento Ciudadano. Recordemos que él es el principal embajador en el estado de este partido y que ha venido creciendo, y seguramente Alfaro al terminar su gestión como gobernador estará buscando en algún momento perfilarse para algo más importante, de mayor envergadura, lo que le representa ser a él directamente, al igual que Samuel García en Nuevo León, pues las figuras más fuertes por parte de Movimiento Ciudadano para candidatearse a hacer algo más relevante, vaya. Muy bien. Sí, Carlos, sí, ¿qué tal, Carlos? Sí, como para decir que teníamos un poquito de problemitas técnicos, pero ya te escucho bien. ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Cuál es tu postura Ok. para cerrar este tema de elecciones aquí en Jalisco, en Guadalajara, perdón? Pues sí, como dices, Carlos, bien importante este trampolín para ver cómo se va a definir la gubernatura en 3 años. Y bueno, recordar que Pablo Lemus es la opción más viable para Movimiento Ciudadano para conservar Guadalajara y para conservar la gubernatura. Y Carlos Lomelí, la mejor opción de López Obrador. Sabemos que López Obrador y Enrique Alfaro hace muchos años tuvieron ciertas alianzas, hoy están totalmente divorciados y pues bueno, una pelea política a nivel nacional se ve reflejada en un municipio. Va a ser un buen evento este cierre de elecciones y veremos qué pasa. Al final, complicado el panorama para los jaliscienses y para los de Guadalajara, pero bueno, hay que salir a votar y votar conscientemente, Carlos. Y ya para cerrar Así es, la Rodolfo. noche, tenemos el tema muy lamentable del asesinato de los tres jóvenes hermanos aquí en Jalisco, los hermanos González Moreno, Ana Karen de 24 años, José Alberto de 29 años y Luis Ángel de 32 años, este fin de semana. Los muchachos fueron sustraídos por un grupo delictivo de su casa. Hay muchísimas versiones hablando de que pudo haber sido un error, no pudo haber sido un error, pero complicado. Aparecen al par de días en otra población de Jalisco, a aproximadamente 1 hora 20 de la zona metropolitana, los tres con señales de tortura, con mensajes de grupos delictivos. Y bueno, Carlos, esa es la realidad que viven los jóvenes de Jalisco y de México hoy en día, Carlos. Es lamentable, Rodolfo, lamentable. Yo quisiera más que profundizar en los motivos, en qué tipo de actividades estaban inmiscuidos estos muchachos. Se especulan muchas cosas, sus familiares, que fue un ajuste de cuentas, que fueron represalias. Yo quisiera, más que otra cosa, el pensar o el poder citar, el preguntarle a usted, querido auditorio, el cuál es el sentir
de la población en general, de nosotros como padres, como hijos, como hermanos, como, como responsables de negocios, de empresas en esta ciudad, donde no tienes la garantía ni siquiera de estar seguro en tu casa. ¿Dónde está esa seguridad que te debe garantizar el Estado? ¿Dónde está esa fuerza de seguridad pública que tiene la obligación de responder y de atacar directamente a estas células delictivas para poder tener certidumbre? La inseguridad nos pega en diferentes temas, vaya, la inversión es un tema que ha estado frenado, a pesar de que ha habido algunos matices por ahí positivos, nunca deja de por ahí mermar sobre la confianza para invertir en algún negocio. Muchas personas deciden llevarse su capital, muchas empresas han decidido no invertir en tierras tapatías por este tipo de factores, donde al final de cuentas te quedas con la idea de no saber si vas a regresar a tu casa, independientemente de si estás involucrado o no en situaciones de riesgo que puedan amenazarte. Hoy día no sabes si sales a la calle y te encuentras en el momento equivocado con las personas equivocadas. Es muy común escuchar en noticias, en radio, este tipo de hechos lamentables, ejecutados, balaceras, hay desplazamiento de poblaciones enteras por parte de grupos delictivos donde todavía no se ha esclarecido cuáles son las intenciones, si vamos a poder tener paz. Sin lugar a dudas, factores de relevancia prioritaria en cuanto a la agenda política para los candidatos que están hoy día contendiendo. ¿Cuál es tu perspectiva, Rodolfo? Como bien dices, no entrando en el detalle de si fue una confusión o si realmente hubo ahí intromisión en ciertos temas, pues complicado entender que tres jóvenes que estudiaron en la Universidad de Guadalajara, los dos chavos siendo músicos, eh, ¿cómo puede pasar que pierdan la vida de esta manera? ¿En qué nivel de descomposición social hemos llegado donde grupos delictivos tienen secuestrada nuestra seguridad y nuestra tranquilidad? Aquí un pendiente muy fuerte del gobierno. Digo, todos los candidatos para presidentes municipales de la zona metropolitana hablan de seguridad, al igual que hablaron hace 3 años y hace 6 años y hace 12 años, y complicado, el panorama es muy difícil. Creo que también como sociedad tenemos mucho por hacer. El tema de los valores, el tema de cómo educamos a nuestros hijos, de cómo regulamos la sociedad, cómo regulamos el respeto, cómo regulamos la forma de ver la vida. Pareciera que el valor de la vida se va perdiendo y ya el decidir acabar con la vida de un joven, de un adulto, ya pareciera algo tan sencillo y le estamos perdiendo ese valor al respeto de la vida, Carlos. Y bueno, derivado de esto que sucedió el día de hoy, hubo una marcha por la paz, Carlos, como hemos comentado, que empezó en la rectoría del UDG, pasaron por Avenida Vallarta, por Chapultepec y llegaron a la Glorieta de Niños Héroes, donde también ya se le nombra de los desaparecidos y las desaparecidas. Carlos, ¿cómo viste este evento? No es otra cosa más que una materialización del descontento social. Hoy día puedes pasar por este monumento y te encuentras que está tapizado de lonas, de anuncios, de veladoras, de coronas de flores, con anuncios que te ponen eh, la piel, la piel erizada, vaya, no dejaremos de buscarte, seguimos trabajando para encontrarte, te extrañamos, hermanos, padres, madres, mujeres. Es lamentable, la verdad es que lamentable. Tenemos un gobernador que sí sale, que da la cara, que dice que está buscando, que dice que están trabajando, que se están coordinando con los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, esto no para, no ha sido un tema actual, tiene varios años ya trabajando este grupo delictivo aquí en la ciudad de Guadalajara, en el estado, se ha extendido hacia varias otras entidades federativas hasta consolidarse como uno de los cárteles más fuertes a nivel nacional. Este, no sé hasta dónde
haya sido permisible por parte de los partidos anteriores en el poder, el que está propiamente hoy al frente de la gubernatura. No sé qué tan viable sea una afrenta directa a este tipo de grupos, no sé cuál sea la postura adecuada. Lo que sí es que las estrategias las tienen que trazar los que son expertos, los que tienen conocimientos y recursos para poder regresarnos la paz y la tranquilidad a las calles de esta bella ciudad. Y en este momento se está viendo todo lo contrario, el entorno actual en diferentes sectores, en diferentes ramos, en crecimiento económico, en educación, en tema de inseguridad. Vaya, todo está, se siente, se percibe que está estancado. Necesitamos renovar esos bríos, necesitamos inyectar de nueva cuenta esas ganas, esa confianza en los inversionistas extranjeros. Eh, Finalmente, recaemos, estamos en tiempos electorales donde mucha gente mete mano, donde todos tienen una perspectiva y una opinión distinta. Al final del día debemos preguntarnos si las personas por las que estamos votando en este momento, por las que vamos a votar, por las que tenemos intenciones, sean realmente las personas adecuadas para sacar a esta entidad federativa de este tipo de baches en donde estamos estancados desde hace varios años, Rodolfo. Así es, Carlos. Y bueno, en esta marcha participaron personajes importantes como el mismo rector, Ricardo Villanueva, eh, toda la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara y asociaciones de familias que tienen familiares desaparecidos. Y la verdad fue un evento que trajo mucha gente, hubo consignas, descontento con el gobierno, con los grupos delictivos y como dices, materializar ese descontento. Miles de personas con su playera blanca marchando, pidiendo que esto mejore y la verdad es que todos tenemos un papel en la sociedad para que todo esto mejore, no hoy ni mañana, pero en cada detalle en que educamos a nuestros hijos y en nuestro comportamiento, donde debemos evitar corromper procesos y ser partícipes de que cosas pasen. Al nosotros ver un delito pequeño o ser partícipes o hacer omisión de ellos, desencadenamos que estos grandes situaciones, que estos grandes delitos sucedan, Carlos. Pero bueno, ya para finalizar este tema, Carlos, muy trágico y lamentable, Carlos, tu comentario final de este tema y de los temas de esta noche. En general, el tema de los candidatos, en general el tema de los apoyos, finalmente la decisión recae en los hombros y en el criterio de cada uno de nosotros votantes. Con respecto al tema de la seguridad, volver a citar la importancia de inculcar valores en nuestros hijos. Finalmente, el tema de tráfico de estupefacientes, de drogas, tiene un mercado gracias a que existe un consumo, una demanda y una oferta. Está en nuestras propias manos el de alguna forma ir mermando este tipo de actividades, el ir cerrando puertas, el ir delimitando los ingresos que tienen este tipo de organizaciones. En este caso, eh, solicitar que todos seamos responsables de nuestros actos, de nuestros familiares, el no ser alcahuetes, como se dice coloquialmente, cuando te das cuenta que algo no está bien con algún familiar, con algún hijo, con algún padre, es importante acercarse. Después vienen lamentos, después vienen frases súper trilladas como no te tocaba, era un niño solamente, ¿por qué le sucedió esto? Bueno, nosotros somos los responsables en cierta medida al desentendernos, al no estar pendientes, al no corregir en tiempo. Se habla de crianza respetuosa, se habla de tener paciencia, se habla de diferentes formas de educar hoy a nuestros niños. Yo estoy de acuerdo en todos y cada uno de ellos, siempre y cuando den los frutos que estamos esperando. Por ahí solicitarle a todos que no dejen de votar el partido por el que ustedes decidan. Es finalmente el que más te llene a ti, es finalmente el que más te convenza sobre qué pueden hacer cada uno de los candidatos, sus partidos, sus propuestas para poder corregir el rumbo y levantar esto que está estancado actualmente por diferentes factores. Serían mis comentarios para cerrarlo, Rodolfo. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo para finalizar, como bien comentas, Carlos,
los temas políticos, los temas familiares, los temas valores, los temas sociales, todos tenemos un papel para participar en positivo o en negativo. Busquemos cómo participar en positivo y analicemos todos los temas para buscar la mejor solución como sociedad. Al final, el análisis más objetivo lo tienes tú, lo tiene cada quien, lo tiene usted, ahí que está en su casa. Por favor, síganos comentando, síganos mandando correos, síganos mandando mensajes, por favor, de los temas que quieren que tratemos y sus opiniones. Síganos en nuestra página de YouTube y nuestra página de Facebook para que sigamos haciendo esta comunidad cada vez más grande, Carlos. Pues bueno, muchísimas gracias, Carlos, que tengas una excelente noche y pues seguimos para vernos en el capítulo 5, ¿te parece? Perfecto, Rodolfo, fuerte abrazo a toda la audiencia, felicidades a todas las madres mexicanas y no mexicanas por su día, el día de ayer. Por ahí no pudimos transmitir por algunas Por cierto. situaciones que se atravesaron, pero un fuerte abrazo, muy orgulloso de todos, de todas esas madres, de todas esas personas fuertes que sacan adelante la carreta. Muchas veces son heroínas que no son valoradas en la medida adecuada, pero todos sabemos la importancia de la mujer en nuestra sociedad y busquemos enaltecer a este precioso ser que es la mujer. Felicidades a todas las mamás. Hasta luego. Hasta luego.